Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un área de la psicología clínica que es, bueno, un verdadero reto: los trastornos disruptivos y del control de impulsos. Para quienes estudian psicología, saber distinguir entre un desafío, una agresión o un impulso, eso no es solo teoría, es la base de un buen diagnóstico. Así que vamos a desglosar todo esto paso a paso. Miren, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a ver qué tienen en común estos trastornos. Luego nos vamos a clavar en la diferencia fundamental entre desafío y agresión. Después veremos qué ocurre cuando el que manda es el impulso. Y para cerrar, las herramientas clave para un diagnóstico preciso. Bien, primera parte, el espectro del descontrol. Aunque a simple vista parezcan cosas muy distintas, desde una rabieta hasta un acto mucho más grave, todos estos trastornos comparten una misma raíz. Y la pregunta del millón es, ¿cuál es ese problema de fondo que los une a todos? Y aquí está la respuesta. La palabra clave es autocontrol. O, para ser más exactos, la falla en el autocontrol. Y ojo, esto es crucial porque nos saque de la idea simplista de que es mal comportamiento. No. Estamos hablando de una dificultad real y persistente para frenar emociones y acciones, lo que lógicamente termina chocando con el mundo. Pasemos a la segunda parte. Aquí vamos a poner frente a frente dos diagnósticos que, créanme, se confunden todo el tiempo. Pero la diferencia entre ellos es crítica, tanto para el pronóstico como para el tratamiento. Vamos a ver dónde se traza esa línea que separa un comportamiento desafiante de algo mucho más serio. Primero, el trastorno negativista desafiante, o TND. A ver, la palabra que se nos tiene que grabar a fuego aquí es patrón. No estamos hablando de un mal día, ni de la rebeldía típica de la adolescencia. No. Hablamos de un estado casi constante de irritabilidad, de un no por sistema a la autoridad, que se mantiene por meses. Y aquí viene un detalle clave para el diagnóstico. Los síntomas no son un caos para nada. Se agrupan como en tres sabores bien distintos. Uno es puramente emocional, centrado en el enojo. Otro es conductual, el desafío puro y duro. Y hay una tercera dimensión, un poco más oscura, que es la vengativa. Para un buen diagnóstico, necesitamos ver cómo se manifiesta el problema en estas distintas áreas. Esta es probablemente la idea más importante de toda esta sección. Pensemos en el TND como un problema que empieza adentro y explota hacia afuera. Es una desregulación emocional que genera conflicto. En cambio, el trastorno de la conducta, ahí ya el foco no es el conflicto interno, sino la violación directa y activa de los derechos de los demás. La escala es otra. Y esta es la definición formal del trastorno de la conducta, o TC. Otra vez aparecen las palabras repetitivo y persistente. Pero fíjense en el salto cualitativo. Ya no hablamos de discutir, sino de no respetar los derechos básicos de otros. Aquí se cruza una línea social y ética fundamental. Para entender la gravedad del TC, el DSM lo divide en categorías, y la primera es, sin duda, la más impactante, la agresión. Y miren la escala, no es solo iniciar peleas, es usar armas, ser cruel con personas y animales, robar con violencia, incluso llegar a la agresión sexual. La comparación con las discusiones del TDND, pues simplemente ya no tiene sentido, estamos en universos de gravedad totalmente diferentes. La segunda categoría de síntomas se enfoca en la propiedad y el engaño. Aquí vemos la destrucción intencionada, como provocar un incendio, o usar el robo y la mentira como herramientas. Lo que une a todos estos actos es un desprecio total por las cosas de los demás y por la confianza, lo que al final destruye las bases de la convivencia. Y por último, el tercer grupo de criterios, la violación grave de las normas. Fíjense que son comportamientos que van en contra de las estructuras básicas de cuidado y educación, como fugarse de casa o hacer novillos. Y un detalle clínico crucial, noten eso de empezando antes de los 13 años. Un inicio tan temprano nos pone en alerta, porque el pronóstico puede ser más complicado. Muy bien, sección 3. Ahora vamos a darle un giro. ¿Qué pasa cuando el problema no es tanto oponerse a las reglas, sino una fuerza interna, un impulso que parece irresistible y que lleva a hacer cosas dañinas? Bueno, de eso se tratan el TEI, la piromanía y la cleptomanía. Para entender la piromanía y la cleptomanía, es fundamental comprender este ciclo psicológico.
Primero, hay una tensión interna que crece y crece, hasta que se vuelve insoportable. Luego viene el acto impulsivo, la incapacidad de resistirse. Y finalmente, un alivio o placer al hacerlo. El motor aquí no es la maldad ni el beneficio, es calmar esa presión interna. Ahora, el trastorno explosivo intermitente, o TEI. Aquí también falla el control de impulsos, claro, pero el impulso es la agresión pura. No hay un objetivo detrás, como prender fuego o robar algo. Es simplemente una explosión de rabia, un arrebato que es totalmente desproporcionado a lo que sea que lo provocó. Y esto es importantísimo para el diagnóstico. El TEI puede manifestarse de dos formas muy distintas. O son arrebatos frecuentes pero de baja intensidad, gritos, peleas verbales, o son episodios mucho más graves y destructivos, pero menos comunes. Conocer esta dualidad es esencial para no equivocarse. Entonces, para resumir esta sección, quedémonos con esto. La piromanía y la cleptomanía no van de maldad o de buscar un beneficio. Se definen por ese ciclo de tensión y alivio que vimos. El acto en sí es solo el medio para calmar una presión interna que se siente insoportable. Y para terminar, vamos a la parte más práctica de todas. El diagnóstico no acaba al marcar unas casillas. La verdadera habilidad clínica está en usar los especificadores para entender los matices de cada caso. Son como la letra pequeña del diagnóstico. Los especificadores de gravedad nos dicen, básicamente, qué tan grande es el problema. Para el TND, la pregunta es, ¿el conflicto es solo en casa o también en la escuela? La extensión nos da la severidad. Para el TCE, lo que medimos es el nivel de daño real. ¿Y por qué importa? Porque no es lo mismo planear una intervención para un problema localizado que para uno que afecta toda la vida de la persona. Cuando hablamos de trastorno de la conducta, una de las primeras preguntas que hay que hacerse es, ¿cuándo empezó? Y esta pregunta no es trivial. Es uno de los predictores más fuertes que tenemos. Un inicio antes de los 10 años, el llamado tipo infantil, nos avisa de una trayectoria que puede ser más grave y persistente que si los síntomas aparecen ya en la adolescencia. Y aquí llegamos a uno de los especificadores más importantes, uno que ha generado muchísima investigación. Porque no todos los casos de trastorno de la conducta son iguales. Hay un subgrupo, definido por esta frase, que presenta un cuadro clínico especialmente complejo y desafiante. Para usar este especificador, necesitamos ver de forma persistente al menos dos de estas cuatro características. Una clara falta de remordimiento, una frialdad o falta de empatía que a veces asusta, una total despreocupación por el rendimiento y un afecto que se siente superficial, como si fuera falso. Cuando vemos este patrón, sabemos que no es un TDAH típico. Es un subtipo con raíces y un pronóstico mucho más complejos, que a menudo se asocia con lo que en adultos llamamos psicopatía. Y con esto me gustaría cerrar. Es fácil perderse entre los criterios, los especificadores, pero al final el objetivo nunca es solo poner una etiqueta. La etiqueta es el principio, es el mapa que nos permite empezar a entender el camino de malestar de una persona, para poder ofrecerle el apoyo más eficaz posible. Así que les dejo con esta pregunta. Cuando nos topemos con estos comportamientos, en lugar de solo diagnosticar, preguntémonos, ¿qué dolor? ¿Qué necesidad no cubierta? ¿Qué desconexión está alimentando todo esto? Hacerse esa pregunta, eso es lo que transforma a un técnico en un verdadero clínico. Gracias por haberme acompañado en este análisis.